El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Y aunque sombras me causen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. La bondad y la justicia a mi lado están. Si yo sigo a mi Jesús con sincera decisión, y habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Si las pruebas me traen miedo y muerte, y aún así no temeré ningún mal. Si tú estás conmigo aquí, ¿de quién pues temeré? Soy oveja que precisa de un pastor. Habitaré por siempre en la presencia del Señor. Soy oveja que precisa de un pastor. Soy oveja que precisa de un pastor. Muchas gracias. La verdad es que siempre es un honor para mí poder compartir con vosotros. Mi esposa también está presente en otra pantalla, ella está en otra dependencia de nuestra casa para poder compartir con vosotros. Así que si veis a Ana Gómez, ella es mi esposa. Sí que agradeceré que podamos prender todos nuestras pantallas para que podamos tener esa sensación más de iglesia, ¿verdad? Porque si no, yo solo veo ahí nombres, incluso en alguno veo iPhone, así que no sé ya ni siquiera quién sería. Así que agradezco mucho si todos prendemos nuestra cámara. Así tenemos más la sensación de estar en familia espiritual. Yo me he tenido que ubicar en otra estancia de la casa
a última hora porque estoy teniendo problemas de conexión, así que me he tenido que conectar directamente al router, que lo tengo en otro lugar. Así que el fondo que están viendo es el de mi sala, pero voy a aprovechar para mostrarles esos cuadros que se ven de fondo. Uno es la gallina que junta sus polluelos y yo estoy tapando con mi cabeza al pastor que porta en sus hombros la oveja negra. Esa es una lámina de Nathan Green que mi suegro, pastor jubilado y ya fallecido, pues pintó reproduciendo aquella lámina. Nelsie tuvo la oportunidad de conocerle cuando estuvimos en Colombia y cuando le pedí que me pintara este cuadro, le dije, pero quiero que me pintes la oveja negra, porque que el pastor Jesús porte sobre sus hombros la oveja indefensa, la oveja perdida, probablemente resulta bastante entrañable. Pero recuerdo cuando estuve viviendo en Logroño, pude conversar con pastores de ovejas y ellos me decían que cuando una oveja es rebelde es muy complicada. Esta ovejita que vemos cargada sobre los hombros y tal, dócil, resulta hasta entrañable verlo. Pero la oveja cuando es rebelde, cuando es cabrito, ay, 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 es bastante complicado, ¿verdad? Así que le dije a mi suegro, por favor, píntame la oveja negra. Quisiera compartir con vosotros un texto que hemos leído muchísimas veces, pero quizás hemos atraído mal a su autor, ¿verdad? Cuando en Proverbios leemos, dame, hijo mío, tu corazón, pensamos que son las palabras de Dios que nos dirige a nosotros. Y no nos falta razón para entenderlo así, pero realmente el libro de los Proverbios nos presenta dos mujeres. Una de las dos mujeres que nos presenta es la sabiduría. Es esa mujer virtuosa, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora con estos movimientos de igualdad de género, pues cabría incluso reclamar, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿cómo que mujer virtuosa, quién la hallará? ¿Qué pasa? ¿Que es difícil encontrar una mujer virtuosa? ¿Saben? Yo dándole muchas vueltas a ese texto referido en el último capítulo del libro de los Proverbios, decidí investigar porque no me parecía normal que en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, hubiera un texto tan supremamente machista. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Es que será posible encontrar una mujer virtuosa por algún lado? Las mujeres no son virtuosas, podríamos entrecomillar. Y después de investigar y sumergirme profundamente en el libro de los Proverbios, descubrí que la mujer virtuosa a la que hace referencia el sabio es la sabiduría. También nos presenta una mujer, la mujer ramera. Y no está haciendo referencia a una mujer ramera, prostituta como tal, sino que está haciendo referencia a la razón. Así que encontramos por una parte la mujer virtuosa, que es la sabiduría, y la ramera, que es la razón. En nuestra mente, nuestra forma de percibir y de interpretar la realidad de la vida, accedemos a través de la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y por eso nos hace virtuosa nuestra mente, o podemos acceder a la realidad por medio de la razón, lo cual nos prostituye mentalmente
porque nuestro corazón tiene razones que la razón no comprende. Y esta es la razón por la cual, cuando leemos el texto de «Dame, hijo mío, tu corazón», está haciendo referencia a esa mujer virtuosa, a la sabiduría que nos pide, que nos reclama que pongamos en sus manos nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Más allá de un órgano ventricular, nuestro corazón es el centro de las emociones. Y decimos con frecuencia, me duele el corazón, me ha dolido de corazón lo que me hizo esta persona. Pero también el corazón es el centro del conocimiento. Es donde de alguna manera brotan las razones de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Es donde tiene el punto de partida toda acción basada en los conocimientos que al final hemos decidido poner en práctica en cualquier acto que decidimos hacer, cualquier proyecto que emprendemos. Podemos emprender nuestros proyectos con la razón, podemos emprender los proyectos con el corazón, podemos emprender los proyectos con sabiduría. Pero en cualquier caso, la sabiduría, la razón y las emociones están todas dándose cita precisamente en el corazón. Y esta es la razón por la que vamos a hablar hoy, esta mañana y esta tarde, del corazón. Quisiera que fuéramos, por favor, a Jeremías, capítulo 17 y versículo 7. Jeremías 17, 7 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendas palabras. Y en palabras de Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y esta es la razón por la cual nuestro corazón resulta a veces ser tan profundamente engañoso. Construimos nuestros mapas mentales basados en nuestra interpretación particular de la realidad. Lo que nos ocurre, las heridas que nos toca enfrentar, hacen que veamos a nuestros prójimos de una forma determinada. Y mi forma de ver a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a cualquier familiar, es diferente a la forma que ese familiar tiene de verme a mí, porque nuestra realidad es siempre diferente. Nuestras razones son distintas. A lo mejor alguien nos causó una herida en el corazón y ni siquiera fue consciente de haberlo hecho, pero nosotros quedamos en nuestras razones heridos de corazón y tratamos a esa persona con ese dolor y quizás deberíamos haber abierto nuestro diálogo para compartir con el otro aquello que nos dolió, ser sinceros en nuestra comunicación, para que con franqueza podamos llegar a puntos de acuerdo y de entendimiento. Ahora, somos benditos en el momento en el que confiamos en Jehová, que nuestra confianza está puesta en Él, no en nuestra razón. Por eso nos dice en el libro de los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es que le tengamos miedo a Dios, sino el temor de no depositar nuestra confianza en Dios. Porque cuando en nuestra ecuación de la vida sacamos a Dios, cuando no convertimos nuestra experiencia en un tándem con Dios,
mi voluntad en las manos de Dios y la sabiduría de Dios implantada en mi corazón, todo funciona mal. Para que la vida funcione, necesitamos que ese binomio Dios-hombre actúe de forma perfecta. Esta es la razón por la cual el profeta Jeremías presenta con claridad meridiana que el hombre que pone su confianza en Dios es bendito. Cuando ponemos la confianza en nuestro corazón, en las razones de nuestro corazón, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y ahí vamos a entrar a meternos en problemas realmente graves. Vayamos a Proverbios 23-26, que es el texto con el cual estamos basando la reflexión de hoy. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. ¿Los caminos de qué? Los caminos de la sabiduría. Cuando nosotros seguimos los caminos de la sabiduría, realmente estamos seguros. La sabiduría es de un valor incalculable. Cuando el amor de Dios llena nuestra vida, nuestro vacío interior desaparece y entonces comienza la experiencia de la vida abundante. Aristóteles decía que la duda es el principio de la sabiduría. Pero Aristóteles se basaba en la razón. El verdadero principio de la sabiduría, según lo plantea el sabio Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, para poder darle la razón a Aristóteles, porque yo no me quiero enfrentar con ningún pensador, y mucho menos con un pensador como Aristóteles, tendríamos que encontrar a ver cuáles son las razones de Aristóteles para decir que la duda es el principio de la sabiduría. Cuando la duda se sustenta en que no confíe en las razones de mi razón, estoy completamente de acuerdo con Aristóteles. Porque las razones de mi razón debo ponerlas en duda siempre. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que cuando yo creo tener razón, debo poner en duda esas razones. Y cuando pongo en duda las razones de mi razón, entonces entro en el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y como no puedo confiar en mí, como el punto de partida debe ser la desconfianza en mí mismo, entonces debo depositar mi confianza en Dios. Y ahí sí que está entonces el principio de la sabiduría. La diosa de la razón, en Roma se le conocía como la diosa Minerva, en Grecia como la diosa Atena. En Francia se siguió la Liberté y se veía aquel cuadro pintado donde iba la libertad al frente con su torso desnudo, representando que la razón es la que le da la libertad al hombre. Porque la diosa de la razón es la diosa de la libertad, es la diosa de la naturaleza, es esa diosa de la razón que además, curiosamente, si observan, se encuentra en el altar mayor de muchas iglesias católicas. Terrible, ¿verdad? Cuando pensamos que la razón merece culto a ella, entonces nosotros nos hacemos débiles. Nos hacemos débiles porque la razón se basa en la mente que es regida por el corazón, y el corazón hemos dicho que es engañoso más que todas las cosas. Así que hablamos de sabiduría
cuando hablamos del temor de Jehová y hablamos de necedad cuando hablamos de la razón humana. El hombre sabio en su propia opinión es necio, dice el sabio Salomón. Quisiera que pudiéramos ver juntos el capítulo 21 de Proverbios y versículos del 2 al 5. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, y ciertamente va a la pobreza todo el que alocadamente se apresura. Debemos amar todo lo que hacemos. Es sabio amar lo que hacemos. Tenemos el derecho de amar aquello que hacemos, incluso poner pasión. ¿Por qué no? Vivir una experiencia basada en nuestras razones del corazón no es malo si a la base de toda nuestra razón está la sabiduría basada en Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la sabiduría, en la que tenemos que depositar las intenciones de nuestro corazón, tenemos que entender que la sabiduría no es algo que se improvisa. Yo no puedo improvisar mi relación con Dios. Con demasiada frecuencia acudimos a Dios desesperadamente cuando algo nos salió mal por culpa de nuestra razón. Alocadamente tomamos una determinada decisión, no calibramos quizás suficientemente los riesgos, no medimos nuestras debilidades, pensamos que teníamos unas fortalezas que luego resultaron ser no ciertas. A veces tenemos angustia por los desafíos que enfrentamos porque nos parecen una terrible amenaza, cuando en realidad la inmensa mayoría de las amenazas son oportunidades disfrazadas. Y otras veces creemos que estamos en una gran oportunidad, cuando en realidad lo que estamos es siendo víctimas de un ataque terrible del enemigo de las almas que está queriéndonos destruir. Por eso, cuando hablamos de ser sabios, tenemos que trasladar nuestra propia opinión, dejarla en reposo y poner todo ese corazón de pensamientos, de emociones, de sentimientos en las manos de Dios para que Él sea, con su sabiduría, con su poder, quien instale en nosotros la capacidad provechosa de hacer las cosas con éxito. En tercer lugar, debemos hacer lo que debemos y hacerlo como conviene. Y aquí de nuevo asalta la diferencia, el contraste entre lo que es la sabiduría y lo que es la razón. Nuestra forma de percibir la realidad muchas veces nos engaña, porque estamos demasiado marcados por el dolor y por el sufrimiento de experiencias vividas en el pasado. Nuestros miedos a veces nos bloquean, nos paralizan. Otras veces somos demasiado ligeros en nuestra reflexión, no maduramos suficiente, no oramos, no ponemos nuestro proyecto en las manos de Dios. Cuando hablamos de amar lo que hacemos, debemos entender que
la realidad que estamos viviendo no puede ser solo interpretada, debe ser comprendida. ¿Entendemos la diferencia entre interpretar y comprender? Yo puedo interpretar un texto bíblico, puedo interpretar las profecías y las puedo interpretar a mi manera. Yo puedo interpretar la realidad que estoy enfrentando hoy o mañana, la realidad incluso que viví ayer, y en base a esta interpretación construyo mis mapas mentales. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A quién debo sacar de mi vida? ¿O a quién debo incorporar? ¿Qué estudios debo complementar mi currículum? Etcétera. Interpretar la realidad es la razón del corazón. Mi capacidad para interpretar me puede llevar al fracaso más rotundo. Ahora, cuando yo soy capaz de entender la realidad, de recrearme en esa realidad y buscar no las intenciones de mi corazón o las intenciones del corazón de la persona con la que estoy teniendo que compartir esa realidad, sino vivir y recrear en mí cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para las personas que están en ese mismo contexto en el que yo me encuentro? Cuando soy capaz de comprender la realidad, entonces es cuando soy capaz de interpretar correctamente. Pero nunca podremos interpretar si primeramente no está entendido el plan de Dios. Ahora, la realidad, para que nosotros podamos comprender la realidad, no la podremos comprender si no es con los ojos del autor de esa realidad. La realidad, mis queridos hermanos, es que estamos inmersos en un gran conflicto. Más aún, estamos inmersos en el final de un gran conflicto. Y el protagonista de este gran conflicto es la criatura creada por Dios. Un ángel de luz se rebeló contra Dios porque antepuso la razón a la sabiduría. Quiso ser igual a Dios. Y no solo que quiso ser igual a Dios, sino que se creyó igual a Dios. Hizo uso de su razón por el hecho de ser igual a Dios. Y no le faltó razón, porque la criatura ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Pero una cosa es que tengamos razón de que somos semejantes a Dios y otra es que en sabiduría entendamos que dependemos de Él. En su infinito amor, en su misericordia maravillosa, Dios quiere que entendamos que tomados de su mano tenemos el poder de Dios para hacer lo que se nos antoje ser en la vida, porque de su mano podremos traspasar todos los techos que se presenten en nuestra vida constantemente. Cualquier reto, cualquier amenaza, cualquier desafío en las manos de Dios se convertirá en una maravillosa y extraordinaria oportunidad. Ante la mayor necesidad que llegue a presentarse delante de ti, tendrás el milagro más espectacular si tú, con sabiduría, te tomas de la mano de Dios y haces binomio con Él. Pero generalmente cuando nos viene el desafío, lo que hacemos es improvisar. Cuando nosotros improvisamos, interrumpimos la comunicación con Dios. Por eso, Dios, ante los desafíos de la razón, nos dice, mira, hagamos una cosa, encomiéndame tu vida, ten paciencia, espera, y yo te responderé. Así lo vemos en el Salmo 37:5, cuando dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Estamos acostumbrados a la comida rápida.
como le llamáis en Estados Unidos, a la fast food. Y la comida rápida. Lo queremos todo ya. ¿No? Aguántame un poquito. Espera. Madura esa idea. No, señor. Yo lo decidí y ya. No, esta persona me hizo esto y tengo que responderle ya. No, esta persona, yo le reacciono, pero de una. No, 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 no. Esta persona, ¿cómo va a tener derecho a humillarme de esta forma que lo hizo? No, yo le respondo ya. Y Dios dice, espera, tranquilo, ten calma. No corras, no te precipites. El principio de la sabiduría es tener un pánico terrible a tomar una decisión sin estar tomado de la mano de Dios. Ay, cuando esto lo tenemos que trasladar con los hijos, qué difícil se nos hace. Cuando un hijo no actúa como nosotros queremos y queremos que él reaccione y cambie, y usamos nuestra razón, nuestro sentido común, que dicho sea de paso es el menos común de nuestros sentidos. Y entonces vamos caminando en el sentido contrario y vamos logrando en nuestros hijos justo lo contrario de lo que queríamos lograr en ellos. Qué difícil nos resulta poner en las manos de Dios la vida de nuestros hijos y clamar a Dios para que Él trabaje en nuestro corazón y nos muestre la luz necesaria para actuar como conviene. Cuando no improvisamos, cuando entendemos el principio de la sabiduría, que es confiar y esperar en Dios, poner nuestro corazón en sus manos, posibilitamos la comunicación imposible. Cuando se ha cortado todo hilo de comunicación con cualquier persona, cuando las relaciones interpersonales con algún familiar, con algún ser querido, con tu propio hijo, con tu pareja, se rompieron. Ay, cuando no improvisamos. Cuando le damos nuestro corazón a la sabiduría, entonces Dios puede trabajar en nosotros. Pero para poner nuestro corazón en las manos de la sabiduría, de esa mujer virtuosa, necesitamos confiar en Dios. Si no tenemos confianza plena en Dios, no podremos hacer nada. Y fíjate, digo confianza plena, no digo confianza ciega, porque Dios no quiere que tú confíes en Él ciegamente. Eso es un error conceptual. Aquellos que piensan que hay que tener una fe ciega en Dios se confunden. Dios es luz y Él no quiere que te ciegue su luz. Él quiere que por medio de su luz, alumbrando tu realidad, tu razón muestre que es una razón de sabiduría. Así que visualiza y escucha, concéntrate en lo que Dios tiene para decirte, por medio de esa luz maravillosa que te va a aportar el conocimiento de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? Alguien dirá, hombre, el conocimiento de Dios a través de su palabra. Sí, es cierto. Pero conozco grandes teólogos, grandes investigadores de la palabra de Dios que perdieron la fe. Conozco grandes cristianos que se mantuvieron de una forma maravillosa en la fe, pero en un momento determinado quebraron. Y quebraron precisamente porque creyeron que el verdadero protagonista de la historia era Satanás, era el pecado. El verdadero protagonista, pensando con sabiduría, es el creador del universo.
El protagonista del conflicto es la criatura creada, pero el protagonista de la historia es el creador. ¿Entendemos la diferencia? A través de la razón nosotros llegaremos al conflicto. Entenderemos las razones del conflicto, por qué la humanidad está en conflicto, pero eso no nos va a arreglar nada, eso no nos va a dar la salvación, eso no nos va a entregar la vida eterna. La razón nos muestra las causas del gran conflicto. ¿Y quién es el protagonista del gran conflicto? La sabiduría nos muestra al Creador, que es la solución del gran conflicto. En estos tiempos finales en los que nos encontramos, de los cuales nosotros somos los protagonistas de excepción, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Dios creador. Miren, hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, la tendencia más fácil es irnos a las verdades de la razón, analizar las profecías para ver a través de ellas los acontecimientos finales. Y eso es la razón. Eso prostituye el Evangelio. Nosotros no estamos llamados por Dios a ver los acontecimientos finales, sino al protagonista de la historia en los eventos finales. Estamos llamados a reconocer a Cristo actuando en tu vida en este momento del gran conflicto, de la crisis final. Si nosotros miramos los eventos que tenemos delante, esto sería realmente espantoso, angustia de gentes como nunca hubo. Estos tiempos son de angustia como nunca antes hubo y estamos en principio de dolores. Vendrán momentos todavía mucho más agobiantes que los que estamos viviendo. La profecía, todos los eventos apocalípticos descritos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis están planteados, inspirados por Dios para que podamos ver a Cristo, que es el verdadero protagonista de la historia, a través de los acontecimientos finales. Si te detienes en los acontecimientos finales, si te detienes en la marca de la bestia, si te detienes en la declaración de la ley dominical, si te detienes, te perderás en la razón. ¿Dónde está Cristo en ese instante de la ley dominical? ¿Dónde está Cristo en ese momento donde vayan pasando eventos que están predichos en la profecía bíblica? Cristo debe ser el centro de tu vida. No podemos apartar nuestros ojos de Cristo ni un solo instante. En el momento en el que tú te dejes envolver por las razones del corazón, tu corazón tendrá razones que tu razón no entiende. Tu mirada tiene que ser reconducida permanentemente para tener tus ojos fijos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de tu fe. En el momento en el que pierdas tus ojos de Cristo, te hundirás como Pedro en la tormenta. Debemos hacer lo que debemos hacer. Y lo que Dios nos pide es que seamos fieles al pacto. ¿A qué pacto? ¿Al que hemos hecho con Dios o al que Dios ha hecho contigo? ¿Viste? Si te fijas en el pacto que tú has hecho con Dios, de nuevo volvemos a la razón. Claro que tienes razón en fijar tu atención en el pacto que tú has hecho con Dios, el compromiso que tú has hecho con Dios, pero eso finalmente son razones.
Eso te llevará al legalismo, te llevará a mirar a tu prójimo y compararte con él. Ahora, cuando tú fijas tus ojos en el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, y ese pacto es un pacto de amor, entonces en medio de este gran conflicto serás capaz de amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Tú puedes tener todas las razones del conocimiento de cuáles son las razones de tu pacto con Dios o del pacto que todo cristiano debe tener con Dios. Pero la sabiduría te lleva más allá. La sabiduría te hace ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, porque entonces la razón con la que tú analizas todo lo que ocurre a tu alrededor es la sabiduría de Dios, fluyendo en ti como ríos de agua viva. Y ahí tendrás capacidad de comprender al prójimo, de amar al prójimo, de exhortar al prójimo, incluso aún de amonestarle. Pero le amonestarás con el amor de Dios, porque será el amor de Dios quien actúa en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero también nos ayuda a convivir en familia y no morir en el intento. La experiencia del creyente en las manos de Dios es una experiencia auténtica. El mundo de la familia es un mundo que para vivirlo razonablemente es muy complicado. ¿Quién puede entender? ¿Qué hombre puede entender a las mujeres? ¿Alguien me lo puede decir? Varones. ¿Quién de ustedes puede comprender a las mujeres? Mujeres. ¿Quién de vosotras puede comprendernos a los hombres? Padres. ¿Quién puede entender a los hijos? Hijos. ¿Quién puede entender a los padres? Es tan complicado. Es tan complicado. La familia basada en la razón, mis hermanos, está condenada al fracaso. Y esta es la razón por la cual muchísimas familias fracasan. Porque se basan en la razón. El amor es locura cuando Dios no es el punto donde nos apoyamos para ese amor. Amar sin condiciones, eso se escapa a la razón humana. Amar incondicionalmente, pase lo que pase, eso solamente lo puede hacer Dios. Y aquellos que escondidos en Dios son sabios en el amor de Dios. Y solamente ahí la familia puede prosperar siendo un núcleo vivo, un núcleo que no se rompe de ninguna manera. Y finalmente, la responsabilidad. La razón, la razón es a veces demasiado irresponsable. Los inquisidores de la Edad Media, haciendo uso de su razón, fueron irresponsables disponiendo de la vida de otras personas sin tener derecho para hacerlo. Cuando tú te fundamentas en tus razones, puedes estar afectando los derechos de los demás creyendo que estás en posesión de la razón. Actuar con responsabilidad es crear escenarios en los que todos ganan.
donde nadie pierde de sus derechos. Y en la medida en la que actuamos, no perdemos, pero nos convertimos en piezas extraordinarias en las manos de Dios para ayudar a los demás. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Las razones de responsabilidad de tu corazón tienen que estar basadas en Dios. Y para que eso se dé, solamente existe un camino posible. Lo encontramos en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. No hay otra posibilidad. Hoy el Señor nos invita que pongamos nuestro corazón en las manos de la sabiduría divina y Él hará el milagro transformador en tu vida. Pon tu confianza en Dios y entrégate a la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y con ello podremos obtener la victoria. Yo quisiera que todos prendiéramos nuestra cámara, levantáramos nuestra mano y le dijéramos: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Quiero poner mi corazón en la sabiduría divina. Que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me dirija, para que todo lo que haga esté basado no en las razones de mi corazón, sino en el conocimiento de la sabiduría. Que Dios nos bendiga, nos veremos esta tarde en el seminario y deseo la bendición más grande para todos ustedes. Querido Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, tal como estamos, Señor, entregándote nuestro corazón para que tú lo transformes, porque queremos ser sabios. Arranca las razones de nuestro corazón, coloca, Señor, en nuestro corazón, en los rincones más escondidos, tu sabiduría, el poder de tu presencia, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, cómo lo hagamos y cómo lo digamos, proceda directamente del trono de tu gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de conocerte más. Y ahora, que no quedemos indiferentes con este mensaje. Traduce todo lo que yo he podido decir humano para que quede en nuestro corazón como un mensaje divino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fe
fervor y con devoción. Oh mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo.